Punto Irapuato Radio presenta Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad. Hola, hola. Y estamos en el último episodio, el capítulo 15 de la temporada de Atrévete a ser tú misma, tú mismo, con algunas herramientas al estilo Gestalt. Y es por eso que este capítulo es ya para cerrar todo y acomodar un poco de todo lo que estuvimos hablando. Mi invitación es que si no has visto algunos de los episodios, todos traen un cachito más que ayuda a completar todo este rompecabezas. Y que aún así se queda corto. Esto es una maestría que dura 2 años, 8 meses. Entonces, pues obviamente en 15 episodios que duran 10 minutos, 15 cada uno, pues no alcanzamos a abarcarlo todo, pero sí nos da una noción. Y justo este capítulo está hecho para cerrar y revisar cómo podemos, al modo Gestalt, poder integrar estas herramientas para vivir los desafíos del día a día, para poder vivir entonces con herramientas que nos sean útiles. Y un poquito entonces es todo este repaso que nos va a ayudar a saber cómo hacerlo al estilo Gestalt cuando las cosas se ponen difíciles en la vida. Y si tú has ido siguiendo los capítulos, hay algunos que ya te van a sonar súper familiares porque esos son parte del proceso fundamental, ¿no? Por ahí dediqué todo un capítulo para hablar del darse cuenta, porque lo primero que nosotros podemos ir percibiendo cuando las cosas empiezan a pasar es que al inicio, definitivamente, aún así, intermedio y al final, no tenemos control sobre de las mismas, pero sí nos empezamos a dar cuenta que algo se manifiesta en nosotros cuando esas cosas pasan. Y entonces, mucho del proceso de la Gestalt tiene que ver con la conciencia. Eso es lo que yo creo. Una persona inclusive me decía, es que las personas que han pasado por esta maestría se viven diferentes y se ven diferentes. Y creo que el tema tiene que ver con que empieza a haber mucha más conciencia del interior, ¿no? Yo mucho te he dicho, antes parecía que te pasan las cosas desde afuera. A través de vivir con la Gestalt y a través de estas herramientas, la conciencia hace otro mundo. Empiezas, en lugar de querer responder hacia afuera y ver qué pasó, las personas se van hacia adentro y se dan cuenta esto que tiene que ver conmigo, cómo se ha manifestado, cómo esto tiene que ver incluso con todo un proceso, un patrón familiar. No solo me pasó a mí, le pasó a mi mamá, le pasó a mi hermana, le pasaron a personas similares o hasta a mi papá, etc. Y entonces, uno de los primeros pasos, definitivamente, es el awareness o el reconocimiento de lo que está pasando en el interior, en lugar de buscar todas las respuestas desde el exterior. Lo segundo es que aun cuando muchas veces, no digo que las personas lo dominemos, pero justo ese es el camino a través de la Gestalt, de seguir aprendiendo, es regresar al aquí y el ahora. Cuando muchas veces nos vamos hacia el pasado, nos vamos hacia el futuro, que también tuviste un episodio completo para eso, mucho de lo que trata es cuando llegan los desafíos, volverte a centrar en el aquí y en el ahora. Dejar que no nos fluya todo el montón de cosas que pasaron y toda la herida. Hay personas que llevan años revisando en terapias las mismas heridas y sienten que no avanzan, porque hay un punto en el que ya lo que necesitas es soltarlo y venir al aquí y al ahora y darte cuenta si ahora está o no está. Y a veces sí está, a veces no está. Y ya resolverlo en el aquí y en el ahora, ¿no? Y entonces mucho tiene que ver con enfrentar los desafíos en el presente, con la idea de la continuidad, con la idea de que viene de un pasado y va hacia un futuro. Sin embargo, lo que hoy tengo y lo que hoy puedo hacer es estar aquí y ahora, en el momento presente. A mí me parece que de todos estos pilares, lo que para mí hizo una gran diferencia, que ya antes tenía una filosofía personal similar, es la responsabilidad. El hecho de que cuando vienen esos momentos difíciles o en la vida, en realidad no es buscar al culpable allá afuera o decir es que si no se hubiera atravesado, es que si las personas lo hicieran de manera diferente, es que si mis padres hubieran tenido otro proceso conmigo, me hubieran tratado de tal manera, ya no es del otro, ¿no? Ya todo esto es mi responsabilidad personal y está en mi cancha la pelota y las pelotas que están aquí, ¿yo qué puedo hacer con ellas? Igual y yo no las puse, igual alguien las puso, ¿no? Puede ser que vienen de crianza. Sin embargo, ahora es mi pelota, ahora está de este lado. Incluso cuidar de mi niño interior, hoy está de mi lado. El poder saber qué hacer con mis emociones, hoy está de mi lado. El saber cómo defenderme, cómo poner límites, hoy está en mi lado de la cancha. Entonces, cuando empiezas a ver que hay muchas pelotas que son bien importantes y que están en tu cancha y que tú eres quien puede empezar a aprender a poner límites, no es que tengas que poner límites, es aprendo cómo, y algunas veces puedo ser amorosa al poner límites, otras veces puedo ser enojada o agresiva al poner límites. Lo puedo hacer de muchas maneras y no es un patrón dado, ¿no? No es algo que tengo que aprender a hacerlo de esta manera específicamente. Cada quien tiene su propia forma y eso también es súper padre porque reconoce
las diferencias individuales. Reconoce la autenticidad de cada persona, reconoce que cada quien retransita el camino y que cada persona puede dar la posibilidad y la forma de hacerlo a su manera. Y eso mucho tiene que ver incluso con la creatividad. A veces cuando estamos súper atorados en algo, en conectar con formas creativas, nos ayuda un montón. Y tú vas a ver que muchos terapeutas de Gestalt lo que hacen es inclusive que empiezan a incurrir como a procesos creativos, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, hacen teatro y les encanta el teatro. Hay personas que pintan, conocen arte terapia y hablan al respecto de cuestiones de la pintura y del dibujo. Hay personas que cantan, otras que bailan. Muchas de ellas ya traían estas formas, pero inclusive cuando regresan al proceso terapéutico se dan cuenta de lo mucho que les sirve y les ayudaba y le dan más fuerza. Escriben poemas o escriben diarios que les ayudan a integrarlo también. Y conectamos con formas que puedan ser de la creatividad. Tan así que hay un momento que puede parecer así como eso que tiene que ver, y al inicio tal vez no tiene nada que ver, solo la persona está intentando hacer algo de manera creativa para sacar un resultado diferente. Y al principio no lo logra, no sale. Pero con el tiempo, puedes ver a alguien que, como de todo este proceso, que solo porque sí se vino por otro camino para llegar al trabajo en lugar del de siempre. Y así de, pero te tardaste más, pero resulta que no sé qué. Sí, pero lo único que estoy intentando es romper el patrón porque hoy necesito salirme del esquema. Si vuelvo al esquema, vuelvo al mismo punto, ¿no? Y ves así como cosas que pueden parecer medias locas haciéndolas, pero la idea es que lo que están intentando es jugar con la creatividad para salirse del cuadro y desde ahí encontrar otras respuestas. Son personas y somos personas, creo yo, que cómo se integra, que aprendes a vivir con las emociones, de las tuyas y las de otra persona. Hay a quien eso le exaspera, hay quien me decía, es que un terapeuta es de las personas que están todo el tiempo, están hablando de cómo te sientes, ¿no? Y parece que no están satisfechas hasta que no ven la lagrimita salir. Y no es solo la lágrima, realmente lo que tú ves es que las expresiones se dan mucho más genuinas. O sea, ya no hay tanta represión emocional, ya no se quieren mostrar tan ecuánimes ni tan racionales. Ya las personas te lo pueden decir más de frente con el enojo, o te pueden mostrar, sí estoy triste. O sea, inclusive no es que lo manifiesten con todo mundo, no es que hagan ahí como el show o el espectáculo, pero ya no son personas que se lo guardan tan adentro, ¿sabes? Sino que si en un punto se da una expresión emocional, la aceptan y saben, y conectan desde ahí con otras personas que aceptan las emociones. Entonces hay quien se siente incómodo, sobre todo los que rechazan las emociones personales y de otros, pero empiezan a hacer un círculo cercano de personas que son mucho más sensibles para acompañar desde lo emocional. Y mi invitación es, para hacer eso, conecta con tus emociones. Y dentro de todo esto, yo creo que algo que funciona mucho, que tiene que ver con los cierres, en Gestalt son importantes los cierres, es que aquello de lo cual decidimos hacer un camino, buscamos y hay momentos en los que llegamos al final. El final de la maestría en la terapia Gestalt es súper importante porque es aprender a cerrar, aprender a despedirte, aprender a soltar el espacio, aprender a soltar a los compañeros que igual los vuelves a ver afuera, pero ya nunca los vas a volver a ver como estabas ahí en el proceso terapéutico, viéndolos cada mes. Ya hay algunos que ves más, otros que dejas de ver definitivamente. Y entonces aprender a cerrar se vuelve súper importante, a darle fin a las cosas. Incluso nos damos cuenta y también es importante para eso que tú también lo lleves a la práctica si quieres tomar esta herramienta, es poder darte cuenta cuando las cosas llegaron a su fin. Eso es bien importante. A veces queremos alargarlo, no queremos vivirlo, no nos queremos desprender. Todo conlleva un final. Toda relación, todo momento, toda circunstancia, un momento va a acabar. Y entonces es bien importante aprender a ver cuándo llegó al final y dentro de eso fluir con él, que es permitirlo, soltarlo, llorarlo. No significa vivirlo felizmente, ¿no? Sino significa sentirlo, llorarlo, ¿no? Hasta que puedas soltarlo. Y te das cuenta que después de eso llega esta paz de darte cuenta que hay algo que terminó en tu vida, pero que le da espacio a algo nuevo, ¿no? Y los cierres son súper, súper importantes para vivirse. Y dentro de estas, creo que he ido hablando como en su gran mayoría de los pilares con los cuales puedes integrar para empezar a vivirlos. Si tú aprendes a traerte al presente, a conectar con tus emociones, a hacer los cierres que necesites cerrar por lo mucho que cuesten trabajo, a enfrentar las circunstancias difíciles, también las emociones y a tomar tu responsabilidad del hecho, entonces estás viviendo mucho a la manera Gestalt. Y claro, mi última gran invitación es que tanto puedes vivir procesos como puedes vivir tal cual la maestría para aprender a hacerlo cada vez más, ¿no? Y una vez que termina la maestría nos damos cuenta que la vida completa es el examen y que esto continúa, ¿no?
Y bueno, espero que todas las herramientas del capítulo te hayan servido. Mi invitación siempre es, si te sirvió alguna en especial, compártela, escúchala varias veces. Seguro en otro momento otras herramientas o algún otro capítulo te puede hacer más match, porque a ratos van con las circunstancias que estamos viviendo. Y con esto me despido. Nos estamos viendo la próxima temporada, que va a comenzar en enero, finales de enero, febrero, el próximo año. Un gusto, que te la pases muy bien y nos estamos viendo. Si quieres saber más de estos temas, síguenos en nuestras redes sociales de CIPAV y Ana Elisa Rosas. Sexprésate con Ana Elisa Rosas. Todo lo que te interesa saber sobre psicología, salud mental y sexualidad.